momento en la historia en el que un grupo de pintores fue ridiculizado por no pintar como se debía. Les dijeron que sus obras eran bocetos, que no sabían dibujar, que eso no era arte. Durante siglos el arte se había basado en el realismo, en reglas estrictas y en temas concretos, pero ellos no querían seguir las normas académicas, querían romperlas, querían pintar la vida tal y como se percibe. Y así nació el impresionismo, una revolución artística que transformó para siempre la forma de mirar, de pintar y de sentir el arte. De esa primera ruptura nació una segunda, aún más radical, el postimpresionismo, donde la luz dejó de ser protagonista y lo fue la visión interior del artista. Hoy vamos a descubrir a quienes iniciaron esta batalla, a los rechazados que se agruparon, crearon su propio movimiento y terminaron por cambiar la historia del arte para siempre. Un movimiento que en su día fue escándalo, fue burla y rechazo, y que hoy llena los museos más importantes del mundo, siendo la semilla de todo lo que vendría después. A mediados del siglo XIX, el gran escaparate del arte en Francia era el Salón de París, una exposición oficial organizada por la Academia de Bellas Artes. Allí se decidía qué obras eran arte que valía la pena y cuáles no merecían mostrarse. Se valoraban los cuadros grandes, con temas históricos, religiosos o mitológicos, y todo tenía que estar cuidadosamente dibujado con técnica académica y tonos realistas. Era como si dijeran, si no pintas como los maestros del pasado, no pintas bien. Pero a muchos artistas jóvenes esa idea no les convencía. Veían un mundo que estaba cambiando, la ciudad, la ciencia, la vida moderna, la aparición de la fotografía, y querían reflejar eso en su pintura. Así que, en lugar de seguir peleando por entrar al salón, un grupo de pintores decidió romper con todo. En 1874 formaron una especie de colectivo llamado Sociedad Anónima de Artistas Pintores, Escultores y Grabadores, y organizaron su propia exposición independiente en el estudio del fotógrafo Nadar en París. ¿Y quiénes estaban allí? Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Renoir, Berthe Morisot, entre muchos otros. Querían mostrar una forma de arte más libre, más personal. En esa exposición, Monet, que era el cabecilla del grupo, presentó su cuadro Impresión Sol Naciente. Y fue un periodista, Louis Leroy, el que, intentando burlarse, dijo que aquello no era arte, que era una simple impresión. Y sin querer acabó dándole nombre al movimiento impresionista. El impresionismo fue una ruptura total con lo que hasta entonces se entendía por pintar bien. No se buscaba representar la realidad con detalles, sino mostrar la impresión que esa realidad les dejaba. Cómo cambiaba la luz al atardecer, cómo se mueve una sombra con el viento o cómo los colores vibran al sol. Y para lograrlo rompieron muchísimas reglas. Primero, la pincelada. Era rápida, suelta, visible, no intentaban disimularla como en la pintura académica. Todo lo contrario, querían que el trazo se notara, porque eso daba dinamismo y mostraba la energía del instante. Segundo, el color. Usaban colores vivos y saturados, mezclaban los pigmentos directamente sobre el lienzo en vez de preparar tonos en la paleta. Y eso hacía que los colores creasen una especie de vibración visual al espectador. Además, evitaban usar el negro puro, algo que para la época era impensable. Las sombras no eran negras, sino violetas, verdes, azules, como sucede en la naturaleza. Tercero, el dibujo se aflojaba. Ya no delineaban las figuras con contornos marcados. Querían que todo se fundiera con el ambiente, como ocurre cuando miras una escena a contraluz o con niebla. Otro punto clave, empezaron a pintar al aire libre. Gracias a la invención de los tubos de pintura y caballetes portátiles, pudieron salir del estudio y trabajar directamente frente al paisaje. Así captaban la luz real, el clima, los colores tal como eran en ese momento. También pintaban deprisa porque la luz cambiaba constantemente, o incluso pintaban una misma escena en diferentes momentos del día con sus diferentes tonalidades. Y también cambiaron los temas. Hasta entonces lo que se consideraba digno de ser pintado eran escenas heroicas, religiosas, mitológicas o incluso retratos de la alta sociedad. Los impresionistas se centraron en la vida cotidiana, cosas simples, gente en cafés, paseos por el río, estaciones de tren, jardines, mujeres peinándose, niños jugando. Ahí estaba precisamente la revolución, en dejar de idealizar el mundo y empezar a sentirlo mientras se pintaba. Y claro, como todo esto iba en contra de lo que enseñaban las academias, muchos críticos lo veían como arte mal hecho o incluso sin terminar. Además, tardaban poco en pintarlos, no solo porque no buscaban el realismo, sino porque usaban formatos más pequeños, a diferencia de los grandes formatos históricos en los que se tardaban meses en terminar. Y ahora que ya sabes en qué consistía el impresionismo, vamos con los nombres clave. Porque detrás de esta revolución hubo artistas muy distintos, pero todos con algo en común: querían romper con lo establecido. Claude Monet, como ya hemos visto, el más representativo de este estilo. Le obsesionaba la luz y cómo cambiaba a lo largo del día. Pintó su jardín en Giverny una y otra vez, especialmente sus famosos nenúfares, y numerosas obras que seguramente os suenen de algo y que son muy conocidas. También hizo series de la Catedral de Rouen o del Parlamento de Londres, captando las variaciones de luz y atmósfera en diferentes momentos del día. Era como si quisiera atrapar el tiempo con pinceles y colores. Pierre Auguste Renoir, que tenía otro enfoque más centrado
en la gente, en el movimiento, en la alegría. Sus cuadros están llenos de escenas luminosas con personas bailando, conversando y disfrutando básicamente de la vida. Si Monet pintaba el entorno, Renoir digamos que pintaba el ambiente humano. Edgar Degas era más analítico, le fascinaban las bailarinas, los músicos, los ensayos, pero lo interesante es cómo los retrataba, desde ángulos inesperados, con composiciones que recuerdan a una foto espontánea o a una escena vista por casualidad. Luego tenemos a Camille Pissarro, que fue el más constante del grupo. Pintó durante décadas y siempre fue fiel a su estilo. Le interesaban tanto los paisajes rurales como las vistas urbanas y tenía una sensibilidad especial para captar la atmósfera de los lugares. Berthe Morisot y Marie Cassatt fueron dos mujeres clave dentro del impresionismo. En una época donde casi no se les permitía exponer, ellas aportaron una mirada más íntima y cotidiana. Cassatt, por ejemplo, retrató con mucha delicadeza la relación entre madres e hijos, siempre con luces suaves y envolventes, mientras que Morisot, por su parte, captó escenas domésticas con una frescura impresionante. Y aunque Edouard Manet no era impresionista puro, fue fundamental. Podemos decir que fue el puente entre el arte académico y esta nueva forma de ver el mundo. Apoyó a los impresionistas, expuso con ellos y aunque su estilo era más clásico, su espíritu era totalmente moderno. Y aunque los cuadros de estos artistas están en los museos más importantes del mundo, en su momento el impresionismo fue duramente rechazado. El público no entendía esas pinceladas rápidas, la falta de detalles o los temas cotidianos. Decían que era arte incompleto, descuidado o incluso infantil. Pero en vez de rendirse, hicieron algo revolucionario. Organizaron sus propias exposiciones fuera del salón oficial, buscaron otros caminos, se apoyaron entre ellos y con el tiempo su visión cambió el rumbo de la historia del arte. Fue recién en los años 90 del siglo XIX cuando empezaron a ser valorados y desde entonces no han dejado de inspirar. El impresionismo abrió las puertas a algo aún más grande, el arte como expresión personal. A finales de la década de 1800 nace lo que hoy llamamos el post-impresionismo y aunque el nombre suene parecido, el enfoque cambió un poco. Ya no se trataba solo de captar la luz o el instante, sino de plasmar una visión interior. Los artistas empezaron a deformar formas, exagerar colores y usar la pintura para expresar emociones profundas, recuperando además el dibujo y la expresividad. Exploraron la expresión de sus emociones y visiones personales en sus obras. Ahí aparecen varios nombres que desarrollaron un estilo único. Vincent Van Gogh, que transformó el dolor en arte con sus pinceladas intensas, colores vibrantes y composiciones llenas de vida interior. Y si no lo habéis visto aún, tengo un vídeo en el que os hablo todo sobre este conocido artista. Paul Cézanne, que comenzó a descomponer los paisajes y objetos en formas geométricas, anticipando así lo que vendría a ser el cubismo. Paul Gauguin, que buscó escapar del mundo moderno viajando a Tahití y pintando con colores planos, temas exóticos y un simbolismo muy personal. Estos artistas no habrían existido sin la revolución impresionista, al igual que sin los artistas post-impresionistas no se hubiera allanado el camino para movimientos posteriores como el fauvismo y el expresionismo. El impresionismo, digamos, les dio permiso para romper las reglas y ellos, los que les siguieron, las acabaron rompiendo todas. Así que si alguien te dice que lo que haces no es arte, recuerda la historia de los impresionistas. Espero que os haya gustado este vídeo, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado, dadme a me gusta, que me ayudaréis mucho, y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.